¿Se acuerdan cuál fue? ¿Recuerdan cuál fue ese tema? La verdad. Bueno. ¿Quién es la verdad? ¿Y qué hizo la verdad? Nos libró, ¿cierto? ¿Y de qué nos libró esa verdad? De la muerte. ¿Qué más? Del pecado. ¿Y qué más? Hizo tres cosas, ¿cierto? Nos libró de la ley, porque él vino a cumplirla, no había otro. Nos libró del pecado, porque por nuestra propia condición nosotros no podemos ser libres del pecado. Y nos libró de la muerte. ¿Cuál muerte? La muerte eterna. La muerte eterna. Eso hizo la verdad. Más que justo para que hoy digamos que nuestra confianza debe estar puesta en Él. Pero hay un complemento a esa verdad. Vamos a Filipenses 2. Y vamos a leer del versículo 9 al 11. Filipenses 2, del versículo 9. Versículo 9 al 11. Filipenses 2, del 9 al 11. ¿Cómo leemos? Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Wow. En el versículo 1, pues prácticamente nos está diciendo qué fue lo que ocurrió con el Señor. Dice que el número 10 dice que, perdón, el 9, por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo. Bueno, ahí hay dos palabras que son claves para que entendamos todo lo que vamos a hablar en esta tarde. Exaltar y sumo. ¿Qué entendemos por exaltar? Pues exaltar significa llevar a lo máximo, a lo máximo, a lo más alto. Pero para exaltar, ¿qué se necesita? Para que seamos exaltados, ¿qué necesitamos? Porque no vamos a ser exaltados porque sí. Hacer algo importante. ¿Y qué sería eso importante? Es que hay que hacer algo y es muy importante. ¿Y qué sería ese algo importante? Bueno, pues ya les vamos a clarificar esa partecita. Pero dice que fue exaltado a lo sumo. ¿Qué es lo sumo? Entonces lo sumo tiene que ver con el sacerdocio. Cuando hablamos de sumo, estamos hablando de la máxima, del máximo título que tenía el sacerdote. ¿Cuál era? Sumo sacerdote. Y en la Biblia se reconocen tres sumos sacerdotes. ¿Cuál es el primero? Melquisedec, ¿cierto? Sacerdote del Dios Altísimo. Ese Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, dice que no tiene genealogía. Podemos entender que es una epifanía ¿de quién? Del Señor Jesús. Ya Él se ha manifestado en el Antiguo Testamento como el sumo sacerdote. ¿Cuál es el otro sumo sacerdote que Dios acepta y que Él mandó colocar? Aarón. Aarón. Él le dice a Moisés que debe investidur a Aarón de sumo sacerdote. Y en el Nuevo Testamento, ¿quién es el sumo sacerdote? El Señor Jesús. El Señor Jesús. Entonces, cuando dice que el Padre exaltó a lo sumo, llevó al máximo título al Señor Jesús. Pero para que uno sea exaltado, como dijo la hermana, tenemos que haber hecho algo. Vamos a ver qué fue ese algo que hizo el Señor para que el Padre lo exaltara de esa manera. Entonces, ahí más atrasito, Filipenses 2, del 6 al 8. Del 6 al 8.
Dice, en el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte. ¿Qué hizo el Señor para que fuera exaltado por el Padre? Se humilló. Se humilló. ¿Hasta qué extremo se humilló el Señor? Hasta la muerte. Hasta la muerte. Por esa obediencia y por ese amor, el Padre lo exalta y le da el máximo título, sumo sacerdote. Pero fíjense que él renunció aquí, o no renunció. ¿Qué dejó momentáneamente? Su gloria, su trono. La compañía del Padre la abandonó por un momento, porque tenía que venir a cumplir aquí una misión. Y entonces, por esa obediencia, el Padre lo exalta. El Padre se humilla delante del Padre, Dios lo exalta, lo lleva al cargo más alto. Pero miremos dónde dice que es el sumo sacerdote. Hebreos 5:10. Vamos a Hebreos 5:10. Y dice, y fue declarado por Dios sumo sacerdote, según el orden de ¿quién? De Melquisedec. El mismo Padre exalta al Hijo al título de sumo sacerdote, pero solamente lo dejaría ahí. No, él no lo dejó, porque ocurre que en el siguiente versículo de Filipenses, en el 10, en el mismo 9 dice, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Le dio un nombre. Ese pues tenemos que relacionarlo con el nombre. ¿Qué nombre le dio? Hechos 4:12. Hechos 4:12. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Y ese nombre quién es? Jesucristo, el Señor Jesús. Nombre que el mismo Padre mandó que se le colocara. ¿Qué quiere decir Jesús? Salvador. Él quiere decir, Jesús quiere decir Salvador. Entonces el mismo Padre le dio el nombre. Ahora, ¿y nosotros qué pasa con nosotros? ¿Podemos ser exaltados? Bueno, vamos a mirar. Claro, miremos Primera de Pedro 5:6. Primera de Pedro 5, del 6 al 10. Primera de Pedro 5, del 6 al 10. Amén. Bueno, dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que os exalte cuando ¿qué? Cuando fuere tiempo. Cuando fuere tiempo. Del 6 al 8. En el 7 dice, y echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado ¿de quién? De nosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. ¿Cuándo vamos a ser exaltados? ¿Cuándo vamos a ser exaltados? No, ahí lo dice, ahí lo dijo. Volvamos al 6, hermano. Cuando fuera el tiempo. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte. ¿Cuándo qué? Cuando fuere tiempo. Es decir, que va a haber un tiempo en el cual nosotros vamos a ser exaltados. Pero ¿qué tenemos que hacer antes? Humillarnos. ¿Por qué fue exaltado el Señor? Porque se humilló. Yo
no nos va a exaltar simplemente porque creamos. Sí, yo creo, Señor, y eso me hace digno de la salvación, pero antes de ser exaltado, ¿qué tenemos que hacer? Humillarnos. Tenemos que humillarnos. ¿Y cómo nos humillamos delante de Dios? Cuando reconocemos ¿Y cómo nos rendimos a Él? creyendo, de rodillas en oración. ¿Cómo, como alguien me dijo por ahí? De rodillas en oración. De rodillas. Cuando estoy de rodillas delante de Dios, porque reconozco que es la única manera en que Dios me exalte. Exacto. Por eso dice, humíllese delante de Dios. ¿Qué saco con humillarme delante de Dios, delante del Señor? ¿Qué saco? No exalta. Mucho. Porque Él me va Exaltar. a exaltar. ¿Cuándo? Cuando fuere tiempo. Cuando fuere tiempo. Porque acuérdense que dice que un corazón humillado y contrito, Él no desprecia. Al contrario, nos pone más cuidado. Él nos escucha a todos, pero mira más al que se humilla, al que está delante de Él de rodillas. ¿Y dónde tenemos que arrodillarnos? En el secreto. En el secreto. Allá es donde tenemos que estar de rodillas delante del Padre. Y ahora llegará ese tiempo. Pero miremos Santiago 4. ¿Qué nos dice Santiago 4? Santiago 4, del 9 al 10. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él Cosa os exalta. exaltará. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Humillarnos, llorar. ¿Cierto? ¿Cuánto hemos llorado delante del Señor contándole nuestros problemas? ¿Cuántos hemos salido de allá como... ¿Sí? Entonces, eso es lo que quiere el Señor. Él no lo hace por verme en esa condición. Él quiere verme en esa condición para poderme levantar. Él quiere verme en esa condición para poderme levantar, para sacarme de allá. Usted tiene un problema. El problema, o cuando hay una situación complicada, ¿a quién buscamos primero? Bueno, si así fuera, antes buscábamos al vecino o a la vecina, o corra para allí, corra para acá, y entonces no es así. A veces por buscar un consejo nos ayuda, nos hacen a que el problema se nos agrandara más. Pero Dios dice que debemos buscarlo a Él primero, antes que a los hombres. Porque Él es el único que tiene la solución. Primero para la vida eterna, porque es el único que hizo un sacrificio para que nosotros pudiéramos ser salvos, ya que Él no acepta lo que yo haga. Yo tengo que ponerme de acuerdo con Él para que podamos ser salvos. ¿Qué condición entonces exige Dios? Humillación. Humillación. Porque cuando me humillo, ¿qué estoy diciendo? Estamos reconociendo la situación, el pecado, el error que cometimos. Sí, Señor, fue culpa mía. Te necesitamos. Y aún la misma iglesia, si la iglesia quiere crecer, tenemos que pedir la ayuda de Él. Él no nos va a dar crecimiento por lo que conozcamos o por lo que sepamos. Él nos va a dar el crecimiento cuando vea que estamos preparados para recibir la gente que Él va a traer. Mientras no estemos preparados, seguiremos igual. ¿Nos estamos preparando? No. ¿O sí? Claro, nos estamos preparando, lo que pasa es que nos falta camino, nos falta recorrido. Pero Dios ya nos está diciendo cómo es. Tenemos que humillarnos delante de Él. Si el Hijo, siendo su Hijo y sin deber nada, se humilló, ¿para qué?
para que en esa exaltación cobijara a quién, La humanidad. a toda la humanidad. De hecho, claro, primero nosotros porque hemos creído. Esa humillación del Señor los lleva a que también nosotros estemos cobijados ahí por ese sacrificio. Bien. Pero resulta de que el Señor Jesús, el Padre Dios, no le entrega solamente el sacerdocio, porque tenemos que ir al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento había 3 clases de, digamos, sociales: los profetas, los sacerdotes y los reyes. ¿Qué hacía el profeta? Era el portador del mensaje divino, era el Nabí, el portador del mensaje divino. Entonces, cuando Dios necesitaba enviarle un mensaje a alguien, él buscaba a un profeta o llamaba a un profeta, le decía: ve y dile. Y cuando veían llegar al profeta, ¿qué ocurría? Pues el pueblo se alarmaba, se asustaba, porque este viene de parte de Dios y algo hicimos mal. Pues la profecía se daba inicialmente para exhortar. Y entonces acuérdense que muchos profetas decían: por cuanto no hiciste o dejaste de hacer o lo hiciste mal, ¿qué iba a pasar? Dice. Y él venía a orar, y hablaba no lo que él quería, era lo que Dios mandaba que dijera. Y entonces cuando veían llegar al profeta, pues la gente se afanaba, se preocupaba. Y no les gustaba ver los profetas, por eso a muchos apedrearon, porque decían no. Y entonces, esos 3 personajes, el profeta, el sacerdote y el rey, eran ministros escogidos por Dios. Aún los gobernantes, los reyes, eran escogidos por Dios. Entonces vamos a mirar Deuteronomio 17. Vamos al libro de Deuteronomio 17 y vamos a leer del 14 al 18. Dice: cuando haya entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites, y digas: pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están a mis alrededores. Ciertamente pondrá el rey sobre ti, al que Jehová tu Dios escogiera. O sea, era el que escogía el rey, y era el que ponía en el corazón del pueblo. De entre tus hermanos pondrá rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano, pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho: no volveréis nunca por este camino. Ni tomarás para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonarás para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces recibirá para sí un libro, una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes y levitas. ¿Qué me está diciendo el Señor acá? Nos está hablando del rey y nos está hablando de los sacerdotes, que eran puestos por Dios, y no era el que nosotros quisiéramos, era el que Dios decía: es este. Porque tanto los profetas como los sacerdotes y como los reyes eran ministros de Dios. Entonces vemos a reyes que actuaron de acuerdo a la voluntad de Dios. Caso de David, caso de Salomón. Profetas muchos: Isaías, Jeremías, toda esta gente. Y sumos sacerdotes, 3. Y un rey, 1. Pero resulta de que estos 3 personajes obraban de manera diferente, porque eran diferentes personas. Pero Dios hace algo genial aquí con el Hijo. Dios habla de los 3 ministerios de Jesucristo. Quiere decir que Él toma esos 3 ministerios, profeta, sacerdote, rey, y se lo asigna a uno solo. ¿A quién? A Jesucristo. O sea que en Él
se cumplen los tres ministerios, el único ser que cumple con los tres ministerios. Veamos. En el Nuevo Testamento a Jesús se le entrega por parte del Padre tres ministerios: profeta, sacerdote y rey. Estos tres ministerios pueden referirse a su papel como maestro, salvador y gobernador. Entonces, el profeta, ¿quién era o a quién representa en el Señor? O el Señor, ¿a quién representa como profeta? Al maestro, ¿cierto? Al maestro. Miremos Juan 13:13. Juan 13:13. Juan 13:13. ¿Qué dice? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, ¿por qué? Lo soy. Lo soy. O sea, él era maestro y señor. Era el profeta, o representaba el papel del profeta. Sacerdote. ¿Cuál es el oficio del sacerdote? En este caso, del sumo sacerdote. ¿Qué hacía el sumo sacerdote? ¿Cuál era el oficio? Era el que presentaba la sangre del sacrificio. ¿Dónde? En el lugar santísimo. Era el único que podía entrar allá, porque en el lugar santísimo, ¿quién estaba? Estaba Dios. Y entonces él llegaba con la sangre, ¿para qué? Para expiar el pecado de quien hacía el sacrificio. Entonces era el sacerdote el encargado de llevar la sangre que expiaba el sacrificio. ¿Tipología de quién? De Jesucristo. Ahora el Señor asume ese papel de sumo sacerdote como salvador y redentor. Pero ahora ese sacrificio, ¿quién era? El mismo. El mismo. En la ley se hablaba de un cordero, el antiguo pacto, sacrificio. En el nuevo pacto, Él es el cordero que será inmolado, o que sería inmolado por el pecado de la humanidad. Y entonces por eso se dice sumo sacerdote, porque ahora él iba a presentar la sangre del perdón, ya no redención, ya el pecado no se expiaba. Ahora el pecado con la sangre del Señor se borra, queda completamente borrado ese pecado. En el antiguo pacto no, el pecado se expiaba, es decir, se cubría. Exacto, se cubría. Pero ahora el Señor viene a borrar ese pecado. Y por último, rey. ¿Dónde está lo de Salvador? Hebreos 2:17. Hebreos 2:17. Dice: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso, fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Él era el sumo sacerdote. Ahora, ¿qué iba a presentar él como sumo sacerdote delante de Dios? ¿Qué iba a presentar? Acuérdense, el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento llevaba la sangre del corderito y la llevaba al lugar santísimo, la presentaba y expiaba el pecado. Aquí el Señor es el sumo sacerdote. ¿Qué va a llevar? ¿De quién? Claro, la sangre de Él mismo. Él va a presentar en el lugar santísimo su sangre. Su sangre. Ahora esa sangre, ¿qué hace? Borra, perdona completamente el pecado. Entonces, miren lo que hace el sumo sacerdote. Y por último, rey, gobernador de todo el universo y de la iglesia. ¿A quién tenemos que obedecer? Al Señor, porque Él es el dueño, Él es el que dirige, Él es el que guía la obra. Entonces, miremos 1 Timoteo 6:15. 1 Timoteo 6:15.
Dice, la cual a su tiempo mostrará al bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. ¿Quién es el Señor Jesús? El Rey de reyes y el Señor de señores. Pero ¿cómo lo vamos a ver? Apocalipsis 19:16. ¿Cómo se nos va a presentar el Señor cuando tengamos la oportunidad de verlo con ese título? ¿Lo tenemos? Dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de reyes y Señor de señores. O sea que en su manto y en su muslo tiene escrito el título de Rey de reyes y Señor de señores. Entonces lo vamos a identificar por eso que lleva en el muslo, aquí, ese título de Rey de reyes. ¿Y cuándo lo vamos a ver? Bueno, porque él va a conducir una de las muchas batallas que van a haber. Y entonces dice que él va adelante de su ejército. Él va adelante. Y entonces nosotros iremos a pelear. No. Iremos como espectadores a contemplar esa victoria del Señor, porque él solo lo va a hacer. Pero lo vamos a conocer con ese título porque él lo lleva escrito. Entonces en él se cumplen esos tres ministerios: maestro, profeta, sumo sacerdote, el salvador, y rey, el que gobierna, el que dirige. Pero ¿por qué eso? ¿Por qué el Señor hace eso? Esta noción del carácter triple de Cristo también puede ser aplicada a la necesidad espiritual del ser humano. O sea que ahí hay una enseñanza para nosotros. No solamente es que aprendamos los títulos del Señor, sí, Él los merece, porque es el soberano, es el dueño de la creación y Él merece todos los títulos que le podamos dar. Y esos títulos a veces le quedan pequeños, pero para nosotros tienen un significado. Dice, también puede ser aplicada a la necesidad espiritual del ser humano. Una de estas necesidades es la del conocimiento. ¿A quién tenemos que conocer? A Dios, primero, ¿cierto? Dios. ¿Lo conocemos? ¿Lo conocemos? Naturalmente no, porque no lo podemos ver. Nosotros no lo podemos ver, pero lo podemos conocer. ¿Dónde? La palabra. En la palabra. En la palabra. Él se nos describe y se nos presenta en la palabra. Génesis 1:1, ¿qué dice? En el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Cómo se me está presentando Dios ahí? Como el creador. Yo soy el creador. ¿Necesitó la creación algo diferente para crearse? No, la palabra de Dios solamente. Entonces miremos qué representa cada uno de esos títulos del Señor para nosotros. No conocemos a Dios naturalmente, ni podemos entender las cosas espirituales sin una iluminación. Yo no puedo entender la palabra de Dios a mi manera. Tengo que pedir ayuda. ¿De quién? Del Espíritu Santo. Viene y me ayuda. Cuando dice iluminación, ¿a qué está haciendo referencia? Bueno, sí, Él viene y nos ayuda, ¿no? Pero ¿cómo nos la da? Revelación. O sea que la iglesia necesita revelación. La revelación no es para uno ni para dos, es para todos. Todos tenemos derecho. ¿Qué tengo que hacer? Pues pedir la ayuda del Espíritu Santo, porque cuántas veces habremos hecho cosas que de pronto, no entendí eso, qué fue lo que dijeron allá, ¿cierto? Pues yo le pido a Dios, señores, ayúdenme a entender, porque no tengo el conocimiento para entender, para descifrar lo que nos quieres, lo que nos has enseñado, lo que nos has dicho. Entonces necesitamos revelación, y esa revelación tiene que ser de origen divino, tiene que venir de arriba, no es de aquí. Hermano, es que yo me la sé toda.
La revelación. ¿Era cierto? No. La revelación viene de arriba. Jesús puede suplir nuestra necesidad cuando nos revela al Padre. La primera revelación que hace el Señor, ¿cuál es? Padre. Al Padre. En el Antiguo Testamento, ¿quién revelaba a quién? A Dios al Hijo, el Padre al Hijo. Por eso desde Génesis 1:1 hasta el libro de Malaquías, el Padre está revelando al Hijo. ¿De cuántas maneras lo hizo? De muchísimas maneras. ¿El pueblo entendió? No. Y nosotros tampoco. Lo que pasa es que gracias a su misericordia hemos podido ir aprendiendo algunas cositas de lo que significa el Antiguo Testamento y podemos ir dándonos cuenta de qué nos quería decir el Padre cuando estaba mostrando al Hijo. Juan 14:9. Juan 14:9. Y está hablando con... Bueno, el 8, vamos a leer desde el 8 también. Dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Qué le contestó Jesús? Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Qué está haciendo el Señor ahora? El Hijo está revelando al Padre. El Hijo ahora está haciendo lo contrario, está revelando al Padre. Y aquí uno de sus apóstoles, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Con eso bastaba? No, porque ni siquiera conocían al Señor, ¿cómo iba a pedir que le revelara al Padre? No bastaba. O sea que los apóstoles caminaban con él y ¿qué entendían? Nada. Y el Señor les decía y les hablaba y les mostraba y ellos no entendían, tenían la mente entenebrecida, porque tal vez ellos estaban mirando al Señor de otra manera, no como el Señor se estaba mostrando. ¿De qué manera buscamos a veces al Señor? Como ayudador. Como el que ayuda, como el que bendice, como el que nos sana, como el que resuelve mis problemas, pero no lo vemos como el Salvador. Ahora sí, Él bendice, Él sana, Él ayuda, pero Él no quiere que lo veamos así ni que lo valoremos por eso. Él quiere que lo veamos primero como el Salvador. Y si yo lo entiendo como Salvador, ¿qué va a pasar? Todo va a venir. Pero nosotros hemos seguido en la necesidad de invertir todo, porque es que la ayuda la necesitamos ya, tiene que ser ya. Se nos olvida que la salvación tiene que ser ya, primero que todo porque el Señor viene pronto. ¿Cierto? Y entonces hemos invertido todo. Nos interesa más la sanidad, la bendición y la salvación queda por allá en el último lugar. Cuando es todo lo contrario. Primero la salvación, porque esa es de gran precio y difícilmente la conseguiremos. Se nos olvida. Y el Señor nos ha dicho que es primero la salvación, después la justicia y luego sí todo lo demás. Después de que ya he entendido que soy salvo y que mi Señor es el primero, ahora sí, Señor, necesito casa, carne y beca. ¿Y qué va a pasar? Pues si creo, Él nos va a ayudar. Ahí es cuando el Señor entra a ayudarme, antes no. Porque todo el tiempo vamos a estar luchando y vamos a estar obligando a Dios a que haga las cosas a mi manera. Y Él a mi manera no va a hacer nada. Él hace las cosas a su manera. Él hace las cosas a su manera. Juan 10, del 30 al 33. Entonces retrocedamos un poquito. Dice, yo y el Padre somos uno. Entonces los judíos volvieron a tomar piedra para prenderle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buenas obras no te apedreamos, sino por la blasfemia,
porque tú siendo hombre te haces Dios. ¿Y lo era? ¿Era Dios? Sí, sí. ¿Qué Dios estaba esperando? ¿Qué Dios está esperando el pueblo judío? Ese rey de antes, todavía exactamente. No han reconocido que ese rey estuvo entre ellos y que lo crucificaron. Pero ellos no sabían que con ese acto estaban complementando todo lo que del Señor se había escrito, que Él tenía que morir, pero que también iba a resucitar para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Bien, entonces, ¿cuál es la primera necesidad? Conocimiento. ¿Y el primer conocimiento es quién? Conocimiento de Dios. También tenemos la necesidad de salvación. Además de ser ignorantes de las cosas de Dios y de las cosas espirituales, somos pecadores. Nos hemos rebelado contra Dios. Jesús puede suplir esa necesidad en función de sumo sacerdote. Y ya vimos qué hacía el sumo sacerdote. Y ya vimos dónde Dios dijo que el Señor era el sumo sacerdote. El único que nos puede mostrar qué. Al Padre. Pero acuérdense que el Señor también dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, el sumo sacerdote, Él como máximo, porque está por encima de todos, es el único capaz de mostrarnos ese camino que nos lleva ¿a dónde? De vuelta, ¿a dónde? Al huerto, al Edén, allá al huerto del Edén. Porque allá se perdió ¿qué? La comunicación. Allá se perdió la común unión con el Padre. Allá tendremos que volver a retomarla. Aunque ya la tenemos, pero necesitamos ir a hablar directamente con el Padre. ¿Lo podemos hacer? Sí, sí lo podemos hacer. Bien, entonces ahí quedan estipulados los tres ministerios. Ahora, ¿cuándo veremos al Señor como Rey? Su segunda venida. Con las bodas del Cordero, cuando estemos con Él. Pues está cumpliendo los tres ministerios en una sola persona. Ahora, mire, volvamos a Efesios 2. Versículo 10 dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. ¿Eso qué significa? Que vamos a hacer, o vamos a humillarnos delante de Él, a reconocerlo como ¿qué? Como Rey, como Salvador y como sumo sacerdote. Pero resulta de que esa enseñanza ya se había dicho. Isaías 45, 23. Isaías 45, 23. Isaías 45, 23. Dice: por mí mismo hice juramento de que de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Se doblará toda rodilla, es decir, tendremos que humillarnos delante de Él. ¿Y qué tenemos que decir? Que Él es el Señor, Él es el Rey, Él es el sumo sacerdote. Unos seremos exaltados para salvación y otros, bueno, pero ahí me está diciendo que delante de Él vamos a estar todos allá con Él, y a cada uno nos irán preguntando y cada uno doblaremos la rodilla y confesaremos que Jesús es el Señor. Romanos 14, 11.
porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará. O sea que no hay escapatoria de ese acto. Todos vamos a estar allá y todos vamos a ser confrontados. Para que toda lengua confiese, Romanos 14:9. Ahí más adelantico. Perdón, más atrasito. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Cuando habla de muertos y vivientes, ¿de qué está hablando? Espiritual. Espiritualmente. Los que hemos creído y los que no han creído. Bien. Entonces, entendimos para qué es el triple ministerio del Señor. ¿Sí? ¿Qué hace cada uno de los ministerios en el Señor? ¿Qué efecto causa en nosotros? Nos da una enseñanza. Cada ministerio nos lleva a una enseñanza. Conclusión. Vamos a leer Efesios 1:23. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo y todo. La plenitud de Jesucristo. ¿Cuál es la plenitud de Jesucristo? Por eso dice que Él lo llena todo y todo. Entonces, Él es el único que nos puede llenar. Él es el único que nos puede suplir. Porque decimos, ¿qué significa primero la palabra plenitud? Estado de una persona que ha alcanzado su momento máximo. Y el Señor ya alcanzó el máximo momento. Está sentado a la diestra de Dios Padre. ¿Qué está haciendo desde allá? Todavía está intercediendo porque el proceso de salvación no ha terminado. Y entonces Él está ya intercediendo, porque a su vez hay uno que nos está acusando. Y acuérdense que por allá en Juan, en una de las cartas, Juan dice, abogado tenemos en el cielo para con Dios. Él todavía está ya diciendo, yo pagué por todos. Entonces, abogado tenemos quien nos defienda. Juan 1:14. Dice Juan, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿De qué está lleno el Hijo? ¿De qué está lleno el Señor? De gracia y de verdad. Ahora, ¿qué pasó con nosotros? ¿Dónde quedamos? Juan 1:16, ahí más adelantico. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. O sea, Él es la plenitud. Cuando yo acepto al Señor como Salvador, ¿qué me está diciendo? Que he tomado de su plenitud para mí. Ahora, ¿en el Señor lo tenemos todo? Sí, claro. Entonces, ¿a quién tenemos que recurrir? A quien tiene la plenitud, que es Jesús. Ahora, el Señor me dice algo más. Mateo 21:22. Con esta terminamos. Mateo 21:22.
y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. ¿Por qué no hemos recibido nada? Porque no hemos buscado la salvación. Porque no hemos buscado al Señor. ¿Por qué más? Porque nuestra fe todavía no está firme y tenemos que afirmarnos en esa fe. Saber que hay un Señor que nos suple, que nos llena todo, que nos da todo, que dio su vida por nosotros, pero que esa vida incluye primero la salvación, segundo la justicia que es el Señor Jesús y tercero todas las añadiduras. Pero nosotros estamos buscando es primero las añadiduras para supuestamente complacer o satisfacer mis necesidades humanas. Se nos olvida que primero hay que satisfacer las necesidades espirituales, porque es ahí donde yo puedo retomar toda la plenitud que he tomado del Señor, porque en el momento en que lo acepté como mi Salvador, estoy tomando de su plenitud. Y entonces dice, todo lo que pidiereis en oración, todo. ¿Qué es todo? Todo. Todo es todo. Pero a la condición es creyente. Creyente. ¿Y cuándo creo? Es decir, tener la firme convicción de lo que yo estoy pidiendo, el Señor lo va a hacer. Y Él lo hace. Hay otro versículo, en este momento me olvidó traerlo, que dice, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dará. ¿Qué más garantía tenemos? ¿Necesitamos algo más? ¿Necesitamos algo más? Sí, Señor, necesitamos creer. Porque pedimos, pero no recibimos, porque nos falta creer. Nos falta creer. Y ese creer es la fe que yo manifiesto en el Señor. Afirmar mi fe. Ya sabemos que el Señor es el Evangelio, que Él es la verdad. Y cuando tengo un Evangelio como debe ser, mi fe tiene que ser firme. Por eso dice la palabra, firmes y creyendo. Amén. Bueno, ¿qué podemos decir o qué podemos añadir a esto que hemos dicho esta tarde? Porque hay muchísimas cosas que podemos decir. ¿Qué podemos decir? Nosotros como hijos de Dios debemos arrodillarnos ante Él. Bueno, ¿qué más? Sí. La importancia de la oración. A lo largo que vamos viendo cada uno del conocimiento de nuestro Señor, ese debe ser definitivamente nuestro estandarte, la oración, porque todo lo conseguimos en los secretos. Bueno, ¿qué más? Que Dios necesita que nos humillemos ante Él. Él necesita con nosotros. Nosotros Nosotros necesitamos humillarnos delante de Él. Que a veces nos pasa como que no conocemos ni el Hijo y el Padre. Andamos como ellos igual. ¿Qué más? debemos creer ante Dios. Sí, hermano. Que la aprobación viene de Dios y es por medio de la fe. De la fe. O sea, Él nos aprueba, pero por medio de lo que creamos. ¿Qué más? Que Jesucristo, en Él tenemos los tres ministerios, que es quien nos enseña, quien nos salva y quien nos gobierna. Amén. Sí, Señor. ¿Qué más? Que hay que buscar primero el reino de Dios, ¿no?
justicia y los demás tendrán añadidos. Esa es la clave. Invertir nuevamente y tomar el orden como es. ¿Qué más? Él espera que nosotros nos subimos delante de Él, porque nosotros lo necesitamos, y si hay algo que reconocemos que necesitamos de Él, porque Él es nuestro Salvador. Y si no, no podemos hacer nada, no hacemos nada. Y que vienen los tres ministerios que representan. Él nos quiere enseñar, Él nos enseña acerca de Él. También se muestra como nuestro Salvador y como aquel que vendrá, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Algo más? El único camino para llegar al Padre es Jesús. Todo eso dice la palabra que todos lo que pidiéramos en el nombre de Jesús. Es todo, y Él nos considerar conforme a su voluntad. ¿Qué más? Que si el Señor Jesucristo se humilló ante su Padre, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros que somos pecadores? Porque Jesús no debía nada, y nosotros sí debemos mucho. Dios nos sigue recordando cada domingo que es el camino, la verdad y la vida. Si queremos estar nuevamente en casa, en el puerto de los niños. No hay otro Nos camino. falta algo, nos falta algo, nos falta algo. Puede ser. La palabra tiene que ser la palabra tiene que ser revelada. ¿Algo más? Que abogado tenemos también. Sí. Tenemos uno que pelea bravamente con nosotros, pero nosotros como que no nos damos cuenta. Que Dios en Cristo Jesús nos facilita a nosotros todas las cosas. Nosotros lo único que tenemos que hacer es creer. Exactamente. Dios nos la pintó de una manera fácil. ¿Qué es lo que Dios nos pide? Y en todo lo que hemos visto, nos pide obediencia y fe. ¿Por qué nos cuesta tanto obedecer y por qué nos cuesta tanto creer? Ahora, ¿será que nos olvida leer este librito? ¿Qué dice Romanos? La fe viene por el oír y el oír por la palabra. Ah, eso sí saben, ¿no? Tenemos que oír, tenemos que leer, porque así nuestra fe se fortalece y entonces voy a tener un contacto muy especial con el Señor. Amén. Amén. Bueno, contacto. Que cuando el Señor nos está mostrando los tres ministerios de los ministerios que acabamos de ver, nos está mostrando que es aprender a tener una dependencia con Él. Porque lo que usted nos está diciendo, o sea, si no dependemos de Dios, si no escuchamos lo que Él nos dice, no entendemos, no puede haber relación de la palabra. Sí. Se convierte en un conocimiento Y ahí y queda. religión, Sí. que es escuchar tras domingo, y lo que el Señor quiere es que sea una relación directa, o sea, sin religión, sin tradiciones, sino que sea íntegra, limpia, ¿no? O sea, como Dios nos está enseñando, que sea depender de Él totalmente, y eso es lo que nos cuesta obedecer y creer, cuando no hay dependencia con Dios. Para llegar a Dios, ¿qué se necesita? Necesitamos a Dios, porque Él dice, nadie puede venir al Padre si tenemos una comunión con el Señor, Él inmediatamente nos transporta
vamos a darle gracias al Señor, si no hay más comentarios. Bendito Señor, Padre, pues te damos gracias por lo que nos has enseñado, donde nos recuerdas cada día, Señor, que tenemos que aprender a conocerte, a entenderte. Tenemos, Señor, que recuperar esa comunión que ya está tomada, pero que parece que nosotros no la hemos retomado, tenemos que hacerlo. Tú nos enseñas en esta tarde, Señor, lo que significó que el Padre le hubiera entregado los 3 ministerios. Porque de ti, Señor, podemos conocer y aprender todo lo que necesitamos. Aparte de que nuestra fe debe estar puesta en ti. Te pedimos, Señor, que iluminen nuestro entendimiento para que día tras día podamos entender esa palabra, Señor, lo que tú nos quieres enseñar. También, Señor, que entendamos lo que muchas veces nos has enseñado y nos has recordado, que el primero es tu reino, que el primero es el Señor, el Hijo, porque Él representa la justicia de Dios y lo demás no será añadido. Te damos gracias, Señor, porque hoy nos permites tener ese conocimiento, pero que no se nos puede convertir en un conocimiento más, Señor, sino debe quedar grabado en lo más profundo de nuestro corazón y en nuestra mente. Y tomar de esa plenitud, Señor, que ya hemos tomado, Dios, para que en ti, Señor, podamos estar seguros. Gracias, Señor, por cada uno de los presentes, por sus familias, Señor, por los que no vinieron esta tarde por alguna situación, por alguna circunstancia. Sabemos que tú, Señor, también estás pendiente de ellos. Te damos gracias por todos y cada uno de los que estamos aquí y por habernos permitido en esta tarde, Señor, conocer un poco más de lo que tú significas para la humanidad, Señor amado. Gracias, Señor, porque te hemos conocido como hombre y lo que hiciste como hombre. Porque viniste, Señor, a esta tierra y te igualaste a nosotros, como lo leímos en tu palabra, Señor, para que así ese sacrificio divino de la cruz, Señor, tuviera esa gran validez que tiene para nosotros. Gracias, Señor, porque lo hiciste por amor, primero al Padre, a ti mismo y a nosotros, y hemos sido cobijados, Señor, por ese sacrificio. Gracias, Padre bueno, y te pedimos, Señor, que nos reveles esa palabra, que cada día que la podamos leer, Señor, nos la enseñes, nos la expliques para que la podamos entender. Te damos gracias en esta tarde, Señor, y te pedimos, Dios, que nos ayudes a mantenernos firmes y creyentes. Gracias, Señor, porque la solución eres tú, no hay más. Tú eres el que gobierna la iglesia, tú eres el dueño de la obra, Señor. Y tú eres nuestro primer invitado, día a día y domingo a domingo. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo, porque esto es obra tuya. Nosotros somos tus colaboradores. Ayúdanos, Señor, a que cada día lo hagamos mejor, a que seamos obreros diligentes, a que seamos, Señor, hijos diligentes. Te damos gracias, Señor, por las enseñanzas, por todo lo que nos has dado hasta ahora, bendito Dios. Gracias, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, ahora los invito a que sean